¿Qué tal, amigo? ¿Y qué tal, hermano? Muy buenas. Aquí iniciando el resumen de la lección de Escuela Sabática número 7 para esta próxima semana que estamos iniciando. Esta lección es muy importante. Bueno, como todas, ¿verdad? Todo aquel que aprende está en el camino de la importancia, de lo que es importante. El que no aprende es el que tiene problemas, ¿sí? Podríamos decirlo así. Así que estamos en esta semana en la lección número 7 que lleva por título Nuestro Dios Perdonador. Nuestro Dios Perdonador. El versículo para memorizar lo encontramos en Proverbios 28, versículo 13. Y dice así: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien, estamos nuevamente o continuamos repasando la historia del pueblo de Israel cuando llega a sus tierras. Llegas a sus tierras después del castigo, después de la disciplina, después de las pérdidas que tuvieron cuando fueron llevados como esclavos y cuando todo quedó destruido. Pero ya están ahora en su tierra nuevamente, están en Israel, en Jerusalén, y ellos, según vimos la semana pasada, habían comenzado celebrando, ¿verdad?, las fiestas de las cabañas y otras fiestas allí. Y en ese momento tuvieron que regocijarse porque así Dios lo decía, ¿no? En estas fiestas eran fiestas de alegría, pero ellos sabían que todo lo que le había venido por el pecado, por su desobediencia, por su rebelión. Así que terminó el periodo de fiesta y había que volver a la realidad. Como quien dice, volvemos a los hechos. Y entonces, en la lectura de la palabra de Dios, al estudiar, al escudriñar la ley de Dios, ellos vieron y pudieron admitir, y ahora viene el periodo de confesión nuevamente, vamos a decirlo así, que sus padres habían pecado. Los reyes habían pecado, los príncipes habían pecado. ¿Habían pecado contra quién? Contra Dios. Y lo habían hecho una y otra vez. Y no se habían arrepentido. Y aunque se arrepentían, los que seguían volvían a caer lo mismo. Ahora, vamos a hablar un poco de este tema del Dios perdonador. Amigo y hermano mío, Dios te perdona y te perdonará cuantas veces sea necesario. Es más, te va a perdonar siempre. Pero hay que reconocer que hemos pecado. Ahora, al reconocimiento tiene que venir un siguiente paso, que es arrepentimiento. Es decir, admitir que hemos pecado y dolernos por ello. Y luego del arrepentimiento viene la confesión. Hay que decirle a Dios que fue lo que hicimos mal. Hay que decirle en qué le fallamos. Por eso el versículo para memorizar dice: el que encubre no prospera. Es como una mancha que tú tienes allí, que la tienes guardada. Ahora, la confesión no es solamente para dar el informe como si fuera un informe periodístico, ¿verdad? Ocurrió esto. No. Es para decirle a Dios: lo siento, me arrepiento, admito que pequé, que te fallé. Y eso te pone a ti en una situación de reconocer que Dios es tu creador, que tú eres criatura y reconocer tu naturaleza, ¿verdad? Cuando tú haces eso, reconoces tus pecados, te arrepientes, confiesas y te apartas, entonces viene la restauración, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: pastor, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Mira, hay algunos que lo hacen para que no les venga el castigo, para que no les venga la disciplina. Pero el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que
Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Dicho en otras palabras, tú no debes arrepentirte por las consecuencias que te vienen. Tú debes arrepentirte porque le fallaste a Dios, a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, a un Dios que te da la vida, a un Dios que te cuida, a un Dios que te protege. Y no solo eso, a un Dios que es capaz de pagar las consecuencias que tú debiste pagar. Y me refiero especialmente al tema de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. El apóstol Pablo dice, esa bondad, ese amor, es la que debe guiarte a ti y guiarme a mí a que nos arrepintamos. No tanto las consecuencias que vienen, sino lo bueno que es Dios y que no merecemos fallarle. Que Dios te bendiga y espero que la lección de esta semana la disfrutes y puedas conocer a ese Dios bondadoso y perdonador. Dios te bendiga y recuerda, en el cielo está lo mejor.